Masejet Nazir Daf Memhea Mudalef 45a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Tiglaja Tatara Keitzad. ¿Cómo se hace? Pregunta la Mishnah, el Tiglaja Tara. ¿Qué es Tiglaja Tara? El Nazir, al final del lapso de su Nezirut, tiene y debe, es una mitzvah, que se corte el cabello. ¿Cómo y cuándo se hace exactamente? ¿Cómo es este proceso? Pregunta la Mishnah. Explica la Mishnah, te voy a decir cómo. Hayame vi shalosh behemot, hatat olav shlamim, veshochetet shelamim umegaleach aleem divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar omer lo haya megaleach ela ala hatat shahatat kodemet bechol makom. Dice la Mishnah, te voy a decir cómo funciona. El Nazir, aparte de tener que cortarse el cabello al final de su lapso de su Nezirut, también tiene que traer 3 korbanot. Hatat, korban olá y un korban para shelamim. Explica, la opinión de Rabbi Yehuda es que apenas le hacen la korban al shelamim, apenas le hacen shejitá, es el primer animal que le hacen shejitá, y de inmediato después se corta el cabello. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no señor, el primer animal no es shelamim, discuto contigo. El primer animal que se le hace shejitá, ¿cuál es? Hatat. ¿Por qué? Porque siempre hatat va de primero, en todos los lugares. Por lo tanto, también aquí hatat va de primero. Y solo después del hatat es que se corta el pelo. O sea, ambos están de acuerdo que después del primer animal se corta el cabello. La pregunta es, ¿cuál es el primer animal? Según Rabbi Yehuda es el korban shelamim, y según Rabbi Elazar es el korban hatat. Sigue diciendo la Mishnah. Todo esto es en primera instancia. Pero en segunda instancia, bediavad, en segunda instancia, si cortó el pelo después de hacer cualquier de esos animales de primero, ya sea shelamim, ya sea hatat, ya sea olá, cual sea, sirvió. O sea que toda la discusión entre ellos es qué es lo ideal. En primera instancia, cuál es el primer animal que hacer. Pero todos están de acuerdo que si se cortase el pelo después de hatat, después de shelamim, después de olá, también es válido y saliste de Jehová. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel omer, Hevi shalosh be'emot velo piresh, haruya lehatat tikrav hatat, le'olá tikrav olá, le'shlamim tikrav shelamim. Ahorita la Mishnah trae y dice otro punto. El Nazir que trae 3 animales al Bet HaMikdash. Para sus korbanot. ¿Cuáles son sus korbanot otra vez? Hatat, shelamim y olá. Muy bien. Ahorita él trae 3 animales. Trae una oveja, una oveja, un cordero y un carnero. Pero no especificó cuál es para hatat, cuál es para shelamim, cuál es para olá. Dice la Mishnah, no pasa nada, dice Rabbi Shimon ben Gamliel. Aunque no especificó, es como si fuera que se especificó. Porque para hatat se puede traer ¿cuál? Únicamente la oveja, ¿sí? Para olá se puede traer ¿cuál? El cordero únicamente. Y para shelamim se puede traer ¿cuál? El carnero. Entonces, aunque no especificó, es como si fuese que especificó. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan. La Gemara trata de traer una prueba, o mejor dicho, la fuente, no una prueba, la fuente, según la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué no mencionó Rabbi Yehuda al principio de la Mishnah? Que lo ideal es Jatejilá, el primer korban que debe hacer el shejitá es ¿cuál? Shelamim. Y solo después cortarse el pelo. ¿Dónde vemos que el primer korban que el Nazir tiene que hacer, que hay que hacer el shejitá, el primero es Shelamim? Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Vegilaja Nazir petajo el mued, Bishlamim akatum edaber sheneman ushjato petajo el mued. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la fuente de él. Está escrito en la Torah respecto a un Nazir, Vegilaja Nazir, se cortará, se rasurará el Nazir, el cabello, Petach o el Moed, en la puerta del o el Moed. Y aparentemente no podemos entender esto así simple y sencillo, porque vamos a ver más adelante que no es bonito, que vamos a ver por qué, pero dice la Gemara dice, no es así simple y sencillo que se corta el pelo ahí, sino nos viene a decir otra, que se debe cortar el pelo, Petach o el Moed, sobre el o el Moed, sobre lo que fue dicho o el Moed. ¿Y en qué korban fue dicho o el Moed? Shelamim, porque Shelamim está escrito, Ushjato Petach o el Moed. ¿Sí? Que la shejitá la hace petajo el mued, o sea que el Nazir se corta el pelo después del korban que sobre él dice petajo el mued. ¿Y sobre qué korban se dice petajo el mued? Shelamim. Así la Gemara entiende. Dice la Gemara, o en la petajo el mued mamash. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que no se refiere a decirte Shelamim, puede ser que se viene a decirte que el Nazir se tiene que cortar el cabello en la puerta del mued, que tiene que ver con Shelamim. Dice la no, Amart, Imken, Derech Bizayonu, no puede ser que la explicación sencilla del versículo, que la explicación del versículo es como la explicación sencilla. ¿Por qué? Porque no existe que en la puerta del Ohel Moed, que es un lugar muy sagrado, venga el Nazir y se corte el pelo. Eso es desprecio al Bet HaMikdash, a la santidad del Bet HaMikdash. Entonces, seguro que cuando la Torah nos dice que el Nazir se corta el cabello en la puerta del Ohel Moed, no se refiere literal que se lo corta en la puerta del Ohel Moed, porque es Bizayón, es desprecio. Sí, lógica, no puede ser que se refiere a eso, sino que se refiere, no que se lo corta ahí, se lo corta en otro lugar, pero se lo corta después de lo que está dicho en ese korban también, o después de el korban que dice Ohel Moed. ¿Y qué korban es el que dice Ohel Moed? Petajo el Moed, Shelamim.
Otra explicación, Rabbi Yoshia Omer, en Otzarich, no hace falta hacerlo de lógica. Tengo una prueba para esto, de que es así. Sí, de que no puede ser que el nazir se corte el pelo, el pétajo del mued, que no puede ser que esa sea la explicación del versículo. Porque Areambra Torah, Lota Leve, Maloto Nizbeji, Kablajom, Derech Bizayon. Está escrito respecto al Mizbeach, ¿sí? Que el Mizbeach está hecho con una rampa, el altar, y no con escaleras. ¿Por qué? Escalones. ¿Por qué? Porque cuando hay escalones los pasos son mayores y no es tan ceñido, no es tanto de recato, porque es un paso mayor y se puede ver el lugar íntimo del Cohen. Pero en verdad no hay tanto desprecio, porque el Cohen, que tenía aparte de su bata, ¿qué tenía abajo? Tenía pantalones. ¿Cuál es el problema? No, aunque tenía pantalones, un poquito de bizayón, un poquito de desprecio. Vemos que en el Bet HaMikdash nos cuidamos inclusive de que no haya ni un poquito de desprecio. Kol shiken, cortarse el pelo, ¿sí? En la puerta del Ohel Moed, que es un desprecio grande, que no puede ser que eso exista. Por eso automáticamente seguro tenemos que decir que esa no es la explicación del versículo. ¿Sí? Ahorita la Gemara trae algo que está escrito en Midrash, que dicen los Mefarshim, que aparentemente eso no tiene nada que ver con la Gemara. Seguramente era una observación que uno de los alumnos en ese entonces puso y se quedó dentro de la versión de la Gemara. Vamos a leerlo. Nusahajer Midrash Parashat Naso, Daf Resh Mem Bet, Vegilach Hanazir Rabbi Yoshia Omer, Bishlamim HaKatum Medaber, Oeno Vejule, Im Kach, Amra Torah, Lo Ta'ale, Básicamente el Midrash dice, como lo que acabamos de mencionar, de que no puede ser que cuando está escrito en la Torah respecto al Nazir, Vegilaja Nazir Petajo el Moed, que se debe cortar el pelo en la puerta del Moed, que es la explicación sencilla. ¿Por qué? Porque Kol Shiken, de los escalones que no se pueden, porque es un poco de desprecio, Kol Shiken aquí, que es mucho desprecio que no se va a poder hacer. Ok, sigue diciendo la Gemara, otra prueba más de que no podemos explicar el versículo como su explicación sencilla. Rabbi Yitzhak Omer, ¿cuál es la explicación sencilla? Que está escrito en el versículo Vegilaja Nazir Petajo el Moed. Y la explicación sencilla es de que el Nazir se tiene que cortar el pelo de la cabeza en la puerta del Moed. Y dijimos que no se puede explicar así. Dijimos ya dos razones. Una lógica, otra Kol Shiken de escalones. Y la demás decir, tengo otra razón por qué decir que esa no es la explicación. Que no podemos explicar el versículo según una explicación sencilla. ¿Quién la dice esta? Rabbi Yitzhak. Vamos a ver la Gemara. Rabbi Yitzhak Omer en Otzarich Hareb Omer Velakach etzear Rosh Nizro Venatan al Haesh. במי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה. יצא שהוא מחוסר, יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ונתינה. Dice la Gemara, Rabbi Yitzhak dice, no me cuadra que sea así, que el nazir se tenga que cortar el pelo, que expliquemos como la explicación sencilla del versículo y por ende el nazir se tenga que cortar el pelo en la puerta del Ohel Moed. ¿Por qué? Porque está escrito que después de que el nazir se corta el pelo, está escrito, escuchen bien el versículo, Velakach etzear rosh nizro, tomará el pelo que se cortó, Venatán a la Eish, y lo colocará sobre el fuego. Mashma que lo único que tiene que hacer después de cortarse el pelo, ¿qué es? Agarrar, tomarlo y colocarlo. Pero si se corta el pelo en verdad Petajo el Moed, en la puerta del Ohel Moed, falta algo. Tiene que agarrarlo, llevarlo a donde está el fuego, que es lejos, y ahí colocarlo. Pero el pastor no está escrito que hay que llevarlo, mashma que es ahí cerquita. Entonces dice, seguro que no se corta el pelo en Petaj o el Moed. Otra versión para este mismo argumento, pero de otra manera, que fue dicho, Ica de hambre, Rabbi Yitzhak Omer Bishlamim HaKatum Medaber. Según esta versión, Rabbi Yitzhak dice que el versículo está hablando, Petajo el Moed, nos viene a enseñar que tiene que hacer la cortada de pelo no en la puerta del Ohel Moed, sino tiene que hacerla después del Korban, que en él está escrito Petajo el Moed, o sea, en Shelamim. Pregunta Rabbi Yitzhak mismo, ¿Ataomer Shamim HaKatum Medaber o bueno era Petajo el Moed más? Puede ser que se refiere que se tiene que cortar el pelo en la puerta del Ohel Moed de verdad. Talmud Lomar Velakach etzear rosh nizro Makom Shaya Mevashel Shamaya Megaleach. No podemos decir así, ¿por qué? Porque está escrito en el versículo Velakach y luego de inmediato tomará y luego colocará. Significa que no tiene que llevarlo a un lugar separado. Y si efectivamente se corta el pelo en la puerta del Ohel Moed, tiene que llevarlo también. Y eso no está escrito en el versículo. O sea, como antes, pero la manera como lo dijo es de otra manera. Pero llega a la misma conclusión. Ok. Entonces dijimos varias explicaciones por qué el versículo, cuando dice Vigilaja Nazir Petajo el Moed, no se refiere a una explicación sencilla, que te viene a decir el lugar en donde se corta el Shelamim, donde se corta el Nazir, el pelo, sino es para decirte que ¿qué? Que se corta el pelo después del Korban, que en él está escrito Petajo el Moed. O sea, ¿qué Korban es ese? Shelamim. ¿Y por qué no vamos a una explicación sencilla? Dijimos varias opiniones que explican por qué. Ahorita la Gemara, o mejor dicho la Baraitá, sigue con una explicación del mismo versículo. Abahanán Omer Mishum Rabbi Eliezer. Dice el Abahanán en nombre de Rabbi Eliezer. Vegilaja Nazir Petach o el Moed. En el versículo está escrito que se cortará el Nazir el pelo, Petach o el Moed. Petach en hebreo, ¿qué es? Puerta. Pero también se puede entender como Patuach. ¿Qué es Patuach? Abierto.
Dice, aquí aprendemos, para que el nazir pueda cortarse el cabello, tiene que estar la puerta del Ohel Moed, el Shard Nicanor, que era, tiene que estar abierto. Él entiende que el versículo cuando dice petach se refiere a patuach, no a puerta, entonces tiene que estar abierta la puerta. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shimon Shezuri Omer, Vigilah Nazir petach Ohel Moed, velo nezira shemet geruba pirje keuna. Aprendemos de este versículo que quien se corta el pelo dentro del Bet HaMikdash, el nazir, el hombre nazir, pero no Vigilah Nazir, pero no la nezira. ¿Por qué la nezira no? Porque puede ser que los jóvenes kohanim, los niños kohanim, que todavía no están acostumbrados a eso, vean el pelo de la mujer y les vengan pensamientos negativos, ¿sí? Y por eso la nezira no lo hace. Le preguntaron uno de los tananim a Rabbi Shimon Shezuri, ¿cuál es el problema? Marlo lidvarjas sotato chiach, dichtiva be'emada lifnei Hashem, velo cheshinan shemait garuba pirje keuna. Dice, por un segundo, en sotá, ¿qué se le hace a la sotá? Se le descubre el pelo, se le hace dentro del Bet HaMikdash y los kohanim ven y no hay ningún problema. Vemos de que aparentemente eso no causa ningún sentimiento o pensamiento negativo en la cabeza de los kohanim jóvenes. Amar laem, no, hay mucha diferencia. Zo cogere tu pokeset, bezo ena cogere tu pokeset. Dice la Gemara, la nezirá, cuando va a hacer su proceso, viene arregladita, viene bonita, viene guapa, y eso puede llamar la atención con su pelo. Pero la sotá al revés, no le dejan venir guapa. La idea es que todo lo contrario. Entonces por eso no va a haber en ese caso pensamientos negativos. Así le respondió Rabbi Shimon Shezuri. Muy bien. Sigue, ahorita la Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Hayan hotel sea Rosh Nizro. Una vez se cortaba el pelo. ¿Qué es lo que hacía con el pelo? Dice la Gemara, se cortaba el pelo, agarraba el pelo y lo llevaba y lo colocaba en el fuego debajo de la olla, ¿sí? El fuego que cocinaba, la olla donde estaba dentro la carne de shelamim. O sea, se cortaba el pelo, agarraba el pelo y lo llevaba y lo colocaba en el fuego, en donde sobre ese mismo fuego se estaba cocinando en una olla la carne de shelamim. Ahorita, todo esto es únicamente cuando se cortó el pelo dentro de Jerusalén, por lo menos. Pero Veimgilach Bamdina, lo haya meshaleach tajatatut. Si se cortó fuera de Jerusalén, ¿sí? No podía agarrar el pelo que se cortó fuera de Jerusalén y colocarlo debajo de la olla, en el fuego debajo de la olla donde se cocinaba el korban shelamim. Bamet varía murim betiglaja tatara. Al betiglaja tatuma lo haya meshaleach tajatatut. Todo esto es únicamente respecto al pelo que se cortó tiglaja tatara. El pelo que se cortó cuando, con la cortada que el nazir debe hacer al final del lapso de nezirut. Ese pelo es el que puede ir abajo en ese fuego, y únicamente cuando lo cortó dentro de Jerusalén. Pero, y si es fuera de Jerusalén, dijimos que no puede estar dentro del fuego. Pero si es tiglaja tumá, que es tiglaja tumá, como vimos en la clase anterior y anteriormente también, cuando un nazir se corta el pelo, no porque ya acabó el lapso de su nezirut, sino porque se impurificó, entonces tiglaja tumá, ese, aunque se lo cortó dentro de Jerusalén o fuera, da igual, nunca se va a colocar ese pelo en el fuego. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Meir Omer, no, hakol meshalchim tajatatut, chutz minatame shebamdina bilbad. Rabbi Meir discute, no señor. Cuando es tiglaja tara, ¿sí? El regular del proceso del nazir, independientemente de donde se lo cortó, ya sea en Jerusalén o fuera de Jerusalén, el pelo sí va a ir en ese fuego debajo de la olla. Si es tiglaja tumá, ahí va a haber diferencia. Si se lo cortó en Jerusalén, lo van a colocar en el fuego. Y si es fuera de Jerusalén, ahí ya no lo pueden colocar en el fuego. O sea que según Rabbi Meir, siempre el pelo que uno se corta puede ir en el fuego debajo de la olla de korban shelamim, menos cuando es tiglaja tumá y se hizo fuera de Jerusalén. Solo en este caso es que no. Y según la primera opinión, solo en el caso de tiglaja tahara y se hizo en Jerusalén, es el caso que sí se va a poder. ¿Sí? Según Tanakama es así, según Rabbi Meir, como mencionamos. Dice la Gemara, notel sea rosh nizro. Tanu Rabbanan, de Ajarkaj, notel et arrotev, noten al sear rosh nizro, umeshaleach tachat adut shel hashelamim, veimshilach tachat adut shel hatat veasham yatza. La Gemara viene y dice lo siguiente: nosotros mencionamos al principio de la Mishnah que se corta el pelo y luego lo coloca ¿en dónde? En el fuego debajo de la olla de shelamim. La Baraita habla y explica un poquito más sobre esto. No, hay algo que se te olvidó aquí, dice la Baraita. O mejor dicho, voy a ser más específico, dice la Baraita. Después de hacerle shejitar korban shelamim y cortarte el pelo y empezar a cocinar la carne de shelamim, agarras el caldito, el caldo que hay sobre la olla donde se está cocinando, echas sobre el fuego que cortaste
y solo después de que echas el caldito de la olla de shelamim sobre el pelo, ahí es cuando tú vienes con el pelo y lo echas después bajo la olla sobre el fuego, bajo la olla donde está cocinando el korban shelamim. Sigue diciendo la baraitá, y si no lo hiciste idealmente de esta manera, si no agarraste y echaste el pelo con el caldito debajo de la olla donde se está cocinando ¿qué? El hatat o el korban asham, no bajo shelamim, no bajo la olla de shelamim, yatza, bediabat sirve. Pregúntale, hermano, no me cuadra. El nazir no tiene korban asham. El nazir en un proceso regular que tiene hatat, shelamim y olá. Asham no tiene nada. ¿Cómo tú me dices que si lo hizo en el asham yatza? No hay korban asham. Asham ben nazir taor miika. Amarraba, tienes razón. Aji kamar veim nazir tamé meshaleach tajat adut shel asham yatza. Dicen a tienes razón, pero la última parte de la verdad se refiere a decir que si el nazir era un nazir tamé, que ahí cuando el nazir se purifica, para el proceso de purificación tiene que traer 3 korbanot. ¿Qué korbanot? Hatat y asham también tiene que traer, muy bien. Entonces, en ese caso, que es un nazir tamé, y el pelo lo colocó debajo del asham ese, a ese es que se puede. Pero obviamente en un nazir taor regular, en ese caso no existe la posibilidad de asham porque no trae korban asham. Sigue diciendo la Gemara, pero ahorita la Gemara trata de buscar una fuente sobre la halajá que mencionamos en la baraitá, que el nazir tiene que colocar sobre el pelo, antes de echarlo al fuego, tiene que colocar sobre el pelo, ¿qué? Caldito del shelamim. ¿Dónde vemos eso? Minane mile, dice la Gemara, Amar Rava, Amar Kra, Asher tajat zebach hashelamim. En el versículo está escrito respecto al pelo, Velakajet sear rosh nizro, Benatán a la esh, agarra el pelo que se cortó, Asher tajat zebach hashelamim. Aparentemente el versículo dijo zebach adicionalmente, está extra. Podría haber dicho mizivjo yehe tachtav, ¿sí? Podría haber dicho tajat hashelamim. ¿Por qué es zebach hashelamim? Para enseñarte que el zebach tiene que estar, ¿qué es el zebach? El korban, o sea, el shelamim cocido, el korban ya picado en la olla, tiene que ser parte, tiene que estar abajo. Tajat zebach shelamim. Aprendemos mizivjo yehe tachtav. Del zebach tiene que estar abajo de la olla. O sea, ¿sobre dónde? ¿Cómo lo hace? Echa el caldito sobre él. Ahorita un segundo. Mizivjo hemos dicho que es de la carne misma. Pero hay una halajá que no se puede quemar, ¿sí? Hay una halajá que no se puede quemar carne de un korban. Entonces, seguro como está escrito mizivjo yehe tachtav, que el zebach tiene que estar abajo en el fuego, ¿sí? No se refiere a la carne porque no se puede quemar, sino se refiere a ¿qué? Al caldito. Por eso vemos de que el caldito tiene que estar puesto en el pelo y el pelo en el fuego, y así sale de que mizivjo yehe tachtav, que parte del zebach, parte del caldito del zebach va a estar debajo de la olla en el fuego. Sigue diciendo la Gemara, veim shilach tajat adud shel hatat yatza mai ta'ama. Mencionamos al final de la baraitá que idealmente es que ponga el pelo con caldito de shelamim y luego lo eche debajo de la olla donde está cocinando shelamim. Pero si lo echó debajo de la olla donde está cocinando ¿qué? Hatat, sirve. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que sirve? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde vemos que sirve bediabad en otra olla? Debajo de otro korban, debajo del korban hatat. Amar kra, zebach le rapó de tahatat veasham. En la Torah está escrito, no está escrito shertahat shelamim. No está escrito que hay que colocarlo bajo el shelamim, está escrito shertahat zebach shelamim. Y zebach es cualquier zebach, cualquier korban. Está incluido ¿qué? Hatat. E igualmente también Hashem. Pregúntale a Gemara por un segundo. Pero no me cuadra, porque ese zebach lo usaste para enseñarnos la primera alajá, esa misma palabra zebach lo usaste para enseñarnos la primera alajá que hay que colocar parte del rote, parte del caldito de la olla sobre el pelo. Entonces, ¿por qué no puedo usar la misma palabra para enseñarte la segunda alajá? Que no nada más shelamim, sino también hatat y Hashem. Dice la Gemara, imken leimakra merote va shelamim. Mai zebach shmamine le rabot hatat veasham. Dice la Gemara, si hubiese sido así, de que la Torah solo te viene a enseñar el tema, la primera alajá del caldito, la alajá del rotev, ¿sí? Que hay que colocarle. ¿Por qué la Torah tiene que decir zebach? Que te diga rotev, que te diga caldito y ya está. ¿Por qué tiene que decir la palabra zebach? Vemos de que la palabra zebach te viene a enseñar también el concepto de que está incluido no nada más shelamim, sino también cualquier zebach, hatat y asham. Pregunta la Gemara, ¿sabes qué? Veima kulale hatat veasham udeata. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? ¿Sabes qué? De acuerdo. Hatat y asham está incluido porque si no hubiese sido hatat y asham, pues ¿por qué te dice zebach? Que te diga rote. Pero una vez ya hatat y asham lo aprendes de ahí, ¿quién dijo que puedes aprender rote? ¿Quién dijo que puedes aprender el tema del caldito? Puede ser que la palabra zebach es para incluirte hatat y asham y no para enseñarte que también el caldito debe estar encima del fuego. Esta primera alajá puede ser que no la podemos aprender. Dice la Gemara, no, te voy a explicar si lo puedes aprender. Porque imken leima shelamim vezebach. Dice la Gemara, si hubiese sido así, que la palabra zebach es solo para incluirte y añadirte otros korbanot hatat y asham, la Torah te dice zebach hashelamim, pero en vez de eso la Torah debería decirte shelamim ve zebach, shelamim y el zebach, para añadirte que hatat y asham. ¿Por qué la Torah te dice zebach del shelamim?
te dice algo intermediario. Vemos de que el Zebach, aparte de incluirte el Hatat Yasham, como acabamos de comprobar antes, también te viene a incluir algo del mismo Shelamim. Te viene a enseñar algo del mismo Shelamim. ¿Qué te viene a enseñar entonces? Algo aparte del Hatat Yasham, algo del mismo Shelamim. Que el mismo Shelamim hay que colocarle el caldito de donde está cocinando el Shelamim, del mismo Shelamim, sobre el pelo. Ahorita la Gemara culmina trayendo una baraitá con diferentes opiniones que Nezirim, que Nazir quema su pelo. Nosotros en la Mishnah mencionamos ¿cuántas opiniones? 2. Tanakama, las repito, Tanakama opina que el único pelo que se puede quemar es cuando es Tiglaja Tahara, cuando es el pelo regular que se cortó al final del lapso de Sinut y lo cortó dentro de Jerusalén. Pero si es Tiglaja Tahara fuera de Jerusalén, no. Y Kol Shiken, si es Tiglaja Tumá, ya sea fuera de Jerusalén o en Jerusalén, tampoco. No Kol Shiken, pero así opina Tanakama. Rabbi Meir en la Mishnah dice que al revés. Todos se pueden poner debajo de la olla, sin problema, en el fuego, todos, menos un caso. O sea, el Tiglaja Tahara, ya sea que se cortó en Jerusalén o fuera, se puede. Tiglaja Tumá, si se cortó en Jerusalén, se puede. Solo un caso, a ver que no se puede, ¿cuál? Cuando es Tiglaja Tumá que se cortó fuera de Jerusalén. Entonces, ahorita la baraitá trae 3 opiniones. 2 de ellas son 2 que ya mencionamos en la Mishnah y otra tercera. Vamos a ver. Tanu Rabbanan. Hakol hayu meshalechim tachat adud. Chutz mitamesh shegilach bamdina. Mipene shesearo nikvar. Dibre Rabbi Meir. La baraitá trae la opinión de Rabbi Meir, que es la segunda que trajimos en la Mishnah, que dice Meforash que todo el pelo, en todos los casos que el Nazir se corta el pelo, puede colocar el pelo debajo de la olla en el fuego sin problema, menos en un caso. Menos en el caso de un Tiglaja Tumá, un Nazir impuro que se impurificó y se cortó el pelo. ¿Y se cortó el pelo en dónde? Fuera de Jerusalén. ¿Sí? Porque en este caso, dice Rabbi Meir, el pelo no se quema, sino el pelo se entierra. Así opina Rabbi Meir. O sea, exactamente como la opinión del mismo Rabbi Meir en la Mishnah. Segunda opinión que trae la baraitá, Rabbi Yehuda Omer, Tehorim kan vekan, hayu meshalechim. Temeim kan vekan hayu meshalechim. Rabbi Yehuda es una nueva opinión. Él dice, mira, cuando es Tiglaja Tahara de un Nazir puro que se corta el pelo, independientemente de dónde se lo cortó, si en Jerusalén o fuera, se quema el pelo. Pero si es Tiglaja Tumá, un Nazir impuro que se está cortando el pelo, Tiglaja Tumá, ya sea, en este caso, ya sea que se lo cortó en Jerusalén o fuera de Jerusalén, en ambos casos decimos de que no se pone debajo del fuego. O sea que este caso es siempre, da igual, Tiglaja Tahara, fuera o dentro, se quema. Y en Tiglaja Tumá, fuera o dentro, no se quema. Es una opinión nueva. Y por último, la tercera opinión, que es la opinión de Jajamim, que es la misma de la primera opinión de nuestra Mishnah. Jajamim omerim, hakol lo hayu meshalechim tachat adud, chutz mitahor shebamigdash mipene shenaasa kemitzvato. Jajamim, sin embargo, dicen, no señor, ninguno se quema el pelo debajo de la olla de Korban Shelamim, menos en un caso, cuando es Nazir Tahor, Tiglaja Tahara, y se cortó el pelo ¿en dónde? En Jerusalén. Pero si se cortó el pelo fuera de Jerusalén, o si es Tiglaja Tumá, independientemente si es Jerusalén o no Jerusalén, en ese caso no se quema el pelo debajo de la olla. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.